Excelente petición, amigo, y me voy a empapar bien del tema porque es uno de los aspectos que más me gustan de Dante's Inferno y del cual no se sabe mucho o no ha sido muy explorado. Por cierto, pregunten lo que quieran de Dante's Inferno porque me encanta el videojuego, su mitología y todo lo que tenga que ver con su universo. Ya tienen varios videos de hecho y shorts en el canal para disfrutar. Pero centrándome en la pregunta de hoy, no solo revelaré datos del personaje de Santa Lucía, sino toda su historia real y por qué en el juego es ella específicamente el ángel guardián de Dante, porque tiene sus motivos bien claros y no está puesta al azar. Lucía nació en Sicilia en el año 283 en la región de Siracusa ubicada en Italia, de ahí que se la conociera comúnmente como Lucía de Siracusa, por eso se le presenta a Dante usando ese nombre. Soy Lucía de Siracusa. Desde muy niña ella tuvo una fe infinita en Cristo, y es debido a eso que hizo un voto de castidad prometiéndole a Dios que nunca tendría relaciones sexuales con ningún hombre. Pero un día un hombre que estaba enamorado de ella le propone matrimonio. A pesar de que su madre aprobaba la unión, Lucía se niega por dos razones. La principal era su voto de castidad y la segunda porque su pretendiente era pagano. Así que para vengarse, el pretendiente de Lucía la denuncia ante el magistrado romano. Tengan en cuenta que por aquella época los cristianos eran cazados con intensidad, castigados, torturados y hasta ejecutados. Esto se debía a que el propio emperador Diocleciano adoraba a otros dioses. Sin embargo, le da a Lucía una oportunidad de vivir si ella negaba a Dios, a lo cual obviamente ella se rehúsa diciendo que solo existe un único Dios verdadero. Esto enfurece tanto al emperador que luego de enterarse que Lucía era virgen, decide enviarla a un burdel para saciar los placeres carnales de muchos hombres. Pero sorprendentemente, cuando los guardias quisieron llevársela, Lucía se arrodilló y rezó por su salvación, y a pesar de todos los intentos de los guardias por moverla, milagrosamente ella permaneció fija en el lugar, como si estuviera clavada en el suelo. Los soldados intentaron moverla por muchos medios, la insultaban, la golpeaban, incluso la cortaban para ver si reaccionaba, pero llegaron al punto de prenderle fuego, pero aún así Lucía jamás se movió. Y así continuaron martirizándola hasta que el pretendiente dijo que si él no podía tener sus hermosos ojos, nadie lo haría. Así que lo que hacen los guardias es arrancarle los ojos violentamente. Según la tradición cristiana, Dios correspondió a aquel sacrificio de Lucía otorgándole un par de ojos nuevos de pura luz celestial, mucho más hermosos que los que nunca hubo en la tierra. Por todo esto y por su martirio es que Santa Lucía se la considera patrona de los ciegos, tanto físicos como espirituales, ya que sus ojos son la luz de guía que alumbra el camino de los perdidos y desviados. En la Divina Comedia, Lucía, junto con la Virgen María y Beatriz, formaba parte de la trinidad de mujeres a las que Dante Alighieri consideraba como santas. Y es que Dante era muy devoto de Santa Lucía, ya que según los relatos, el poeta padecía un serio problema visual, pero gracias a que le rezaba tanto a Santa Lucía, ella terminó curándolo. Por eso es ella la escogida por el equipo de desarrollo del videojuego para que fuese el ángel custodio de Dante, para representar la inmensa fe y confianza que él depositaba en ella. Y por eso también el paquete DLC de Santa Lucía vino con la sección del Bosque Oscuro, aquel lugar que menciona Dante justo al inicio de la historia principal. ¿Y por qué están relacionados ambos contenidos? Porque, como dije recién, Lucía no solo acude a los ciegos físicos, sino también es guía para aquellos extraviados y sin rumbo espiritual, tal y como era el caso de Dante. A mitad de camino del viaje de la vida, me encontré en un bosque oscuro. De la senda correcta me había desviado. El DLC Los Juicios de Santa Lucía se trata de un modo multijugador cooperativo para dos, en el que uno controla a Dante y otro a Lucía. Y muchos no lo saben, pero la hoz que porta Lucía vendría a ser la contraparte de la guadaña de Dante, ya que él tiene la de la muerte e impiedad, mientras que la de Lucía se llama Santa Hoz u Hoz Sagrada. Y como último dato curioso, los ojos originales de Lucía, aquellos que le fueron arrebatados, son una de las reliquias que Dante puede encontrar en el limbo. Si los lleva equipados, Dante puede desviar ataques sin recibir daño alguno y además causa que los enemigos retrocedan.